Pensemos un momento en los inicios del fútbol. Era un juego de regates, muy individual, donde el portero era poco más que un espectador privilegiado bajo los palos. Durante casi un siglo, su única misión fue que el balón no cruzara la línea. Era básicamente un especialista totalmente aislado del resto. Y esta comparativa lo resume todo a la perfección. A principios del siglo XX, el trabajo era simple: parar balones en la línea de gol. Punto. Hoy, sin embargo, en equipos de élite como el Manchester City o el Bayern de Múnich, el portero es un jugador total. Para, sí, pero también construye el juego y defiende un espacio que abarca casi hasta el centro del campo. Así que, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó el jugador más solitario del campo de ser un simple parador a convertirse literalmente en el primer atacante del equipo? Pues bien, hoy vamos a analizar esa increíble transformación. Para entenderlo, tenemos que viajar muy atrás, al principio, a lo que podríamos llamar la jaula de oro. Es la era del especialista, que va desde finales del siglo XIX hasta bien entrados los años 60. Es que en sus inicios el fútbol era casi una cosa caótica, muy individualista, más parecida al rugby. Las formaciones eran una locura, como un 1-1-8, vamos, que casi todo el equipo se dedicaba a atacar. Y la razón de este caos era la regla original del fuera de juego. Fíjate, cualquier jugador que estuviera por delante del balón. Estaban fuera de juego. Esto hacía que los pases hacia adelante fueran ilegales. ¿La consecuencia? Pues que cada uno tenía que regatear por su cuenta, aislando a todos los jugadores y sobre todo al portero. Por lo tanto, lo que se le pedía a un portero era muy básico: habilidades puramente físicas, buenos reflejos, fuerza para imponerse y sobre todo la capacidad de pegar un pelotazo larguísimo y sin un rumbo fijo, simplemente para alejar el peligro lo más lejos posible. Y lo que es fascinante es que incluso cuando las tácticas defensivas se volvieron mucho más sofisticadas, como pasó con el famoso catenaccio italiano, el papel del portero no cambió ni un ápice. Seguía ahí, estático, como la última barrera inmóvil. De hecho, el catenaccio introdujo la figura del líbero, que era un defensa libre que jugaba por delante del portero para barrer los errores. Esto en realidad reforzaba todavía más esa idea del portero como el último hombre, protegido por una capa extra de seguridad. Pero todo esto saltó por los aires en los años 70. Ahí entramos en una nueva era, la del 11º jugador. Y todo gracias a la revolución del fútbol total. El fútbol total, con Rinus Michels y Johan Cruyff a la cabeza, se basaba en una idea que hoy parece obvia, pero que fue radical. Se acabaron las posiciones fijas. Cualquier jugador podía hacer el trabajo de cualquier otro. Y esta fluidez, claro, lo cambió absolutamente todo. Y aquí está el punto de inflexión. La misión del portero cambió de la noche a la mañana. Pasó de simplemente detener la jugada a tener que iniciar la jugada. Ya no era suficiente con parar balones, ahora se le exigía ser la primera pieza del ataque. Y esto no fue solo una teoría en una pizarra, ¿eh? Lo vimos en equipos legendarios como el Ajax o la selección de los Países Bajos. Demostraron que tener un portero que sabía jugar con los pies te daba una fluidez táctica tremenda y además obligaba al rival a presionar a un jugador que hasta ese momento había ignorado por completo. Y con eso saltamos a la era moderna, la del portero líbero. Una etapa que está definida por las tácticas avanzadas y más que nada por el análisis de datos. Con la llegada de estilos como el juego de posición, que todos asociamos a Pep Guardiola, el portero con buen pie pasó de ser una ventaja a ser una necesidad absoluta. Este sistema busca crear superioridades por todo el campo, y para eso exige que los 11 jugadores sean pasadores muy precisos. Y claro, esto se nota en cómo se les mide. La evaluación de un portero moderno va mucho más allá de las paradas. Ahora miramos su precisión de pase y también métricas avanzadas como los goles prevenidos. Esto, para que nos entendamos, compara la dificultad de los tiros que recibe con los goles que encaja y nos dice cuántos tantos ha evitado por encima de lo que se esperaría de un portero promedio. Y la diferencia en la distribución del balón es clave. La precisión en los pases largos de un portero moderno es bastante más alta. No es solo que pase más, es que lo hace con mucho más criterio, convirtiéndose en una auténtica lanzadera para los contraataques. Al final, la ventaja táctica es inmensa. Tener un portero que actúa como un líbero le permite a su equipo adelantar la defensa y presionar muy arriba, asfixiando al rival en su propio campo y asumiendo muchos menos riesgos al sacar el balón. Para entender mejor este viaje, vamos a ponerle cara y nombre. Vamos a fijarnos en 3 jugadores que no solo fueron de los mejores, sino que definieron cada una de estas etapas. El primero, por supuesto, Lev Yashin, la araña negra. Él es el referente del portero clásico, un portento físico que fue el primero en dominar no solo su línea de gol, sino toda el área penal. Intimidaba a los delanteros y fue quien de verdad profesionalizó el arte de posicionarse.
Luego tenemos a Gianluigi Buffon, que para mí es el puente perfecto entre las dos eras. Era un maestro en el arte clásico de parar gracias a un posicionamiento impecable, pero también supo adaptarse a los nuevos tiempos. Mejoró muchísimo su juego con los pies a lo largo de su carrera, y esa increíble capacidad de adaptación es lo que le permitió seguir en la élite durante más de 20 años. Y finalmente llegamos a Manuel Neuer. Él ya no es un puente, él es el arquitecto del rol moderno. Su valentía para jugar casi siempre fuera del área y esa técnica de pase excepcional son lo que definen al portero líbero de hoy. Fue una pieza clave en todos los éxitos de Alemania y del Bayern de Múnich. Hemos visto un viaje alucinante, desde un guardián estático a un undécimo jugador de campo. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. Con datos cada vez más avanzados y tácticas cada vez más fluidas, ¿qué es lo siguiente? ¿Llegaremos a ver algún día al portero convertirse en una especie de centrocampista híbrido? Bueno, el tiempo lo dirá. Hoy nos metemos de lleno en el corazón táctico del fútbol, para entender una de sus transformaciones más radicales. Vamos a descubrir cómo una posición que empezó siendo de pura fuerza bruta, la del defensa central, evolucionó hasta convertirse, nada menos, que en el primer arquitecto del ataque de su equipo. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Imaginaos el caos, el pánico total en las defensas de la época. De un día para otro, las reglas del juego cambian y los delanteros de repente tenían barra libre para marcar goles. La gran pregunta es, ¿cómo respondieron los entrenadores a esta crisis? Bueno, pues este va a ser nuestro viaje. Empezaremos viendo cómo eran aquellos primeros muros defensivos. Luego pasaremos a la revolución de un genio llamado Chapman, nos adentraremos en las tácticas del catenaccio y su guardián en la sombra, y llegaremos a la era actual, la del arquitecto. Y claro, terminaremos rindiendo homenaje a los íconos que marcaron cada etapa. Venga, pues arrancamos. Nos vamos directos a una época en la que el fútbol era otra cosa, mucho más físico, más directo, casi una batalla. Aquí, justo aquí, empieza nuestra historia. A ver, que nadie se imagine aquí salidas de balón de seda, nada de eso. El manual del defensa era súper simple. Balón que se acerca, patadón y para arriba. Eran muros, ¿sabes? Su único trabajo era destruir, no se les pedía nada más. Y entonces, ¡boom!, año 1925. Un pequeño cambio en el reglamento se convierte en una auténtica bomba táctica. De la noche a la mañana los delanteros eran imparables y las defensas, bueno, las defensas no sabían ni por dónde les venían. El fútbol necesitaba urgentemente una solución. Y en medio de todo ese caos, de esa crisis defensiva, aparece un tipo que lo va a cambiar absolutamente todo. Hablamos, cómo no, de Herbert Chapman, el genio que estaba detrás de aquel Arsenal legendario. Fijaos bien en esto. A la izquierda, el sistema de siempre, la pirámide. El problema salta a la vista, ¿verdad? Ese agujero en el centro. Pues Chapman lo vio clarísimo. Y su solución, la famosa VM, fue una genialidad. Básicamente cogió al mediocentro y le dijo, se acabó subir al ataque, ahora tu trabajo es quedarte aquí y cerrar el chiringuito. Y así nació el defensa central moderno. Pero ojo, este nuevo jugador no era un defensa al uso. Era un especialista, un cazador con una sola presa. El delantero centro rival. Su misión era asfixiarlo, seguirlo a todas partes. Vamos, que se convirtió en la peor pesadilla de cualquier goleador de la época. Es que era eso, un guardaespaldas personal. Le daba igual el balón, su obsesión era el delantero. Su trabajo no era construir nada, sino destruir, cortar de raíz cualquier intento de jugada. Su éxito se medía en eso, en anular al rival, no en dar pases bonitos. Claro, pero el fútbol nunca se detiene. Los ataques se fueron haciendo más y más sofisticados, con mucha más movilidad, y lógicamente con un solo guardaespaldas ya no bastaba. La defensa necesitaba algo más, un as en la manga. Y esa nueva arma, como no podía ser de otra manera, llegó desde Italia, la cuna del arte de defender. La llamaron catenaccio, literalmente cerrojo. Y vaya si lo fue. Estaban a punto de crear el sistema defensivo más impenetrable de la historia. Y la clave de este sistema era una figura totalmente nueva, el líbero. Si el marcador de Chapman era un prisionero, atado a su rival, el líbero era todo lo contrario. Era un jugador libre, un barrendero que iba corrigiendo los errores de los demás, un fantasma que aparecía justo donde hacía falta. Su arma no era la fuerza, era la inteligencia. Y aquí viene lo bueno. El líbero no solo te daba una red de seguridad atrás, sino que a menudo era el que lanzaba el ataque. Piensa que al no tener una marca fija, era el hombre libre, recuperaba el balón y ¡zas!, ya estaba liderando la contra. Era el primer atacante, saliendo desde la cueva. Y el ejemplo perfecto de esto, el equipo que lo llevó a la máxima expresión, fue el grande Inter de Helenio Herrera. Era una auténtica fortaleza.
Y desde esa solidez defensiva lanzaban unas contras mortales que les permitieron dominar no solo Italia, sino Europa entera. Pero esto es como el ajedrez. A cada jugada maestra le sigue una contrajugada. Y la era del líbero, tan dominante como fue, estaba a punto de recibir un jaque mate. Y ese jaque mate tiene nombre y apellido: Arrigo Sacchi. Su Milan revolucionó el fútbol. Dejaron de defender de forma individual para hacerlo como un bloque, como una unidad que se movía a la perfección. Su gran arma era la trampa del fuera de juego. Y claro, en ese esquema, un tío libre por detrás de la línea, un líbero, pues rompía todo. De repente, la solución se había convertido en el problema. Así que, otra vez, a reinventarse. El central ya no tenía a ese ángel de la guarda detrás. Ahora le tocaba a él serlo todo. Tenía que ser el muro que para los golpes, pero también el cerebro que organiza la defensa, y encima el primer futbolista que empieza a construir el juego. Y esta evolución nos lleva hasta hoy, a una figura que hace unos años nos habría parecido de ciencia ficción, el falso central. El caso más claro es el de John Stones en el City de Guardiola. Lo ves en la alineación, y es un central, pero en cuanto su equipo tiene el balón, ¡pum!, se convierte en un mediocentro más. Es un jugador híbrido, un camaleón, la fusión total entre defensa y ataque. Pero claro, toda esta táctica, toda esta teoría necesita a los genios que la pongan en práctica. Así que vamos a hablar de los grandes nombres, de los íconos que definieron cada una de estas épocas. Y si hablamos de líberos, hay un nombre que está por encima de todos: Franz Beckenbauer, el Kaiser. Es que él era el líbero, pura elegancia, defendía con una clase y cuando cogía el balón y se iba para arriba era una maravilla de ver. No era un defensa, era el director de orquesta del equipo. Luego, si Beckenbauer era el artista, Franco Baresi era el científico. Quizás no era un portento físico, pero su cerebro iba 2 segundos por delante de todos los demás. Era el jefe absoluto de aquella defensa legendaria del Milan de Sacchi. Lo controlaba todo, cada movimiento, cada espacio. Pura inteligencia táctica. Y con esto llegamos al prototipo actual, Virgil van Dijk. Es que este hombre parece una mezcla de todos. Tiene la potencia física de los defensores de antes, la inteligencia táctica de Baresi y una salida de balón que recuerda a los grandes líberos. Es básicamente la evolución final del defensa central. Así que, para resumir todo este viaje, aquí lo tenemos bien claro. Hemos pasado del marcador estático, que era un puro destructor, al arquitecto híbrido de hoy. Cada época con su sistema, su rol clave y su habilidad principal. Una evolución constante que nos ha traído hasta el fútbol que vemos hoy. Y claro, todo esto nos lleva a pensar en el futuro, ¿no? Si los defensas ya atacan y los delanteros son los primeros que defienden, ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos cerca de un fútbol sin posiciones fijas? ¿Una especie de fútbol total versión moderna? ¿Donde todos hacen de todo? La verdad es que da que pensar. La próxima gran revolución táctica podría estar ya en marcha. Hoy vamos a meternos en una de las evoluciones más espectaculares del fútbol, la del defensor de banda. Vamos a ver cómo un jugador que en sus inicios era un simple guardián de la línea de cal, se acabó convirtiendo en una pieza táctica clave, capaz de decidir partidos. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Lateral o carrilero? ¿Son lo mismo? La respuesta es un no rotundo. Y entender por qué son tan diferentes es en realidad entender gran parte del fútbol moderno. Así que vamos a desgranar cómo una sola posición se ha ido dividiendo en roles súper distintos, roles que de verdad han cambiado las reglas del juego. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio, con los dueños de la cal. Luego analizaremos al defensor clásico de toda la vida. Daremos un salto a la revolución ofensiva con el carrilero. Exploraremos la última locura táctica, el lateral invertido. Y terminaremos, como no, con esas leyendas que definieron cada etapa. Venga, pues al lío. A ver, la banda no siempre ha sido esa autopista de alta velocidad que vemos hoy. Al principio, los jugadores que estaban ahí eran, bueno, casi estatuas. Pero poco a poco el fútbol se abrió y esa banda se convirtió en la vía de escape más explosiva de todo el campo. Pensemos en los primeros esquemas. La función de los defensores era sota, caballo y rey, proteger la portería. Su zona de influencia era mínima y la idea de que se unieran al ataque, bueno, era ciencia ficción. Eran cerrojos, punto. No estaban para otra cosa. Y de esa mentalidad nace el primer gran arquetipo, el lateral clásico, el de perfil defensivo, la piedra angular de las formaciones de toda la vida, el guardián de la estructura del equipo. Si pensamos en el clásico 4-4-2, este es el lateral por excelencia, un especialista defensivo pegado a la banda. Su misión principal no es tanto crear juego, sino más bien anular al extremo rival y sobre todo mantener el bloque del equipo junto y compacto. Su cabeza está, por encima de todo, en defender.
Y ojo, ¿cómo medimos su rendimiento? Aquí no importan demasiado las asistencias o los goles. El valor de este jugador está en las entradas limpias, en no perder ni un duelo, en esa disciplina de hierro para cerrar cualquier hueco. Estamos hablando, en definitiva, del arte silencioso de la defensa. Es que la clave de todo es que este rol fue el que permitió construir sistemas defensivos increíblemente sólidos. Equipos legendarios como el Milan de Sacchi, con ese 4-4-2 que asfixiaba a los rivales, dependían de laterales que eran auténticos muros. Eran piezas maestras para la defensa zonal y la trampa del fuera de juego. Vale, pues ahora pasamos a la gran revolución. A ese momento en que los defensores levantaron la cabeza, dejaron de mirar solo a su portería y empezaron a fijarse en la del rival. Un cambio que, de verdad, alteró para siempre la forma de atacar. Aquí está el punto de inflexión. Fue la Brasil del Mundial del 58, con ese 4-2-4 tan innovador, la que le enseñó al mundo que los laterales podían ser armas ofensivas letales. Y esa idea fue evolucionando hasta dar con el carrilero moderno, que hoy es una pieza fundamental en cualquier sistema con tres centrales. El carrilero o wingback, como se le llama a menudo, es básicamente dos jugadores en uno. Al jugar con tres centrales detrás, tiene como una red de seguridad que le permite lanzarse al ataque con mucha más libertad. Es el dueño absoluto de todo el carril, desde su propia área hasta la línea de fondo contraria. Y claro, las exigencias de este rol son brutales. No vale con defender bien o con atacar bien. Hay que hacer las dos cosas a la perfección y sin descanso. Se necesita el físico de un maratoniano, la precisión de un extremo para poner balones y una inteligencia táctica tremenda para saber cuándo subir y cuándo replegar. Y esto no es algo del pasado, que va. Equipos de éxito muy reciente, como el Inter de Conte o ese Bayer Leverkusen invencible de Xabi Alonso, basan una parte enorme de su poderío en carrileros que son, en la práctica, delanteros extra. Abren el campo, estiran al rival y generan un caos constante. Y llegamos a la evolución más reciente, una que ya rompe con toda la lógica de la línea de cal. En este caso, el defensor de banda abandona su carril para convertirse ni más ni menos que en el cerebro del equipo desde el centro del campo. La diferencia en el movimiento es total. En lugar de correr pegado a la banda como toda la vida, el lateral invertido, cuando su equipo tiene la pelota, traza una diagonal hacia el centro. Su objetivo ya no es llegar a la línea de fondo, sino controlar la posesión y abrir nuevas vías de pase por dentro. Este concepto, que perfeccionó Pep Guardiola, es la máxima expresión del llamado juego de posición. Y para que nos entendamos, ¿qué significa esto? Pues que la posición de un jugador ya no es fija, sino que se adapta constantemente a dónde está el balón para generar ventajas. Así, el lateral se convierte en un centrocampista más para manipular por completo al rival. ¿Y por qué hacer esto? Pues porque las ventajas son enormes. Se consigue tener más gente en la zona más importante del campo, lo que asfixia al rival. Y muy importante, si se pierde el balón, el equipo está mucho mejor colocado para presionar al momento y evitar las contras por el centro, que al final son las más peligrosas. Y para terminar, vamos a recordar a 4 leyendas que no es que solo jugaran bien en esa posición, es que la definieron. Se convirtieron en el modelo a seguir, en la vara de medir para todos los que vinieron después. Paolo Maldini. ¿Qué decir de él? Su inteligencia, su colocación, eran tan perfectas que casi nunca necesitaba tirarse al suelo. Leía el juego 2 jugadas por delante del resto. Es el modelo definitivo del lateral puro, un auténtico maestro en el arte de defender. Luego está Roberto Carlos, que sencillamente revolucionó lo que se esperaba de un defensor. Esa velocidad, esa potencia y, por supuesto, ese disparo increíble lo convertían en una amenaza constante. Era un extremo jugando de defensa, la pura encarnación del carrilero brasileño que ataca sin piedad. Y si Roberto Carlos era la explosión, Cafú era la constancia, la resistencia. Su apodo, el tren, lo dice absolutamente todo. Esa capacidad para subir y bajar la banda durante 90 minutos, partido tras partido, sin perder ni un ápice de calidad técnica, definió el estándar de lo que debe ser un carrilero de élite. Y por último, Philipp Lahm. Quizá no tenía la potencia de Roberto Carlos ni el físico de Cafú, pero tenía algo que valía oro, una inteligencia táctica de otro planeta. Fue el jugador que le permitió a Guardiola hacer realidad su idea del lateral invertido, demostrando que el cerebro del equipo también podía estar en la banda. Y terminamos con una pregunta abierta. Hemos visto al defensor convertirse en atacante y luego en centrocampista. ¿Qué será lo siguiente? ¿Veremos a un central que arranca desde la banda? ¿O a un lateral que acaba jugando de falso 9? Lo único que está claro es que la línea de cal va a seguir siendo uno de los laboratorios tácticos más interesantes del fútbol.